Hola chicos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Bueno, como ya sabrán, mi nombre es Juan Veraste y bueno, y siempre trato de presentarme así porque a veces vienen chicos nuevos o recién que están entrando, recién están conociendo la clase, aunque no creo porque creo que ya estamos muy avanzados y creo que ya la mayoría ya debe saber mi nombre. Y bueno, vamos a seguir la clase. En la clase anterior habíamos hablado un poco sobre el tejido conectivo, el tejido conjuntivo, y hoy vamos a continuar hablando, ¿no? Había dejado unas preguntas, un cuestionario, y vamos a pasar a resolverlas como siempre solemos hacer. Hemos hablado en la clase pasada específicamente sobre los componentes que tiene el tejido conectivo, o sea, las células que están dentro de ese tejido, los componentes que también están en ese lapso entre célula y célula, ¿no? La famosa sustancia intercelular, ¿no? Las sustancias que están ubicados entre una célula con otra, y también una característica que tiene este tipo de tejido conjuntivo son el componente fibrilar, ¿no? Que ya lo vamos a estar haciendo un repaso con las preguntas. Bueno, ¿cuáles eran las tres funciones del tejido? Mejor dicho, mencione tres funciones del tejido conjuntivo. Las tres funciones del tejido conjuntivo primero es nutrir, ¿no? Nutrir específicamente ¿a qué? Al tejido epitelial, porque el tejido epitelial es avascular. ¿Qué es avascular? Que no tiene vasos sanguíneos. Si no tiene vasos sanguíneos, no hay forma de cómo llegue la sangre a la piel, a la epidermis, ¿no? Al tejido epitelial. The Bluetooth device is ready to pair. Y como no tiene forma de cómo alimentarse. Y por eso es necesario el tejido conjuntivo, que justamente le ayuda a nutrirse, a que entre oxígeno, que entre alimentos, ¿no? La otra también sirve de relleno. Generalmente, cuando a veces no, entre célula y célula, a veces no hay ningún tipo de célula o no hay nada especial, el tejido conjuntivo viene ahí a rellenar, ¿no? Para que no quede espacio, viene el tejido conectivo. Otra cosa que no lo dije en clase y ahora lo vuelvo a repetir, es que no hay que confundir el órgano más amplio del organismo humano con el tejido más amplio del organismo humano, ¿no? El órgano es como hablamos en el nivel de complejidad de la evolución, va desde lo más mínimo hasta lo más complejo. Por ejemplo, el nivel químico, que es con lo que se empieza, luego va hablando sobre el nivel celular, y cuando ya hablamos del nivel celular ya hablamos de vida, ¿no? Entonces cuando se juntan más las células formamos tejidos, y cuando se juntan más tejidos formamos órganos. Entonces la piel es un órgano, porque en la piel hay diferentes tipos de tejidos, específicamente tejido conjuntivo y tejido epitelial. Entonces, y el tejido conjuntivo justamente es el tejido que más abunda en el cuerpo humano, está en todos lados, básicamente está en todo el cuerpo. Entonces, ese brinda nutrición. Bueno, regresando a la pregunta, brinda nutrición, sirve de relleno y también brinda rigidez, ¿no? Justamente un tipo de tejido conectivo es el componente fibrilar, ¿no? La fibra de colágeno, que justamente eso ayuda a que los huesos tengan más concentración, ¿no? Ahí de rigidez para poder, porque los huesos nuestros huesos no es que estén pegados por goma, no hay una goma ahí que lo pegue, no, sino están de alguna otra forma ubicados que todo esté ahí bien perfecto. Entonces el tejido conjuntivo ayuda a brindar esa rigidez a la estructura ósea, ¿no? Al esqueleto humano. Entonces ahí están las tres funciones del tejido conectivo o conjuntivo. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se forma el tejido adiposo? Bueno, el tejido adiposo se forma a partir de las células adiposas, ¿no? ¿Cómo son las células? Bueno, son células que básicamente en todo su citoplasma tienen una gota de grasa, ¿no? Y esta gota de grasa, ¡pum!, hace que el núcleo, que generalmente está en el centro de la célula, lo lleven a un lado, ¿no? Bien al rincón lo llevan, lo dejan ahí a un costado. Entonces esa es la característica. Su función básicamente es
reducir las grasas, ¿no? Sintetiza, almacena y libera las grasas, convirtiéndolo en ácidos grasos. ¿Qué quiere decir? Lo vuelve más chiquito, ¿no? Lo divide, ¿cómo decirlo? Si por ejemplo la grasa, no sé, lo divide, lo vuelve más chiquito. Entonces, ayudando a que justamente se pueda digerir mejor. La grasa tiene bastante, el tejido adiposo cumple una función bastante importante, ¿ya? Pero que ahora lo vamos a tocar, porque justamente vamos a hablar netamente de tejido adiposo. Pero bueno, ya saben cómo se forma el tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo se forma obviamente porque estas células se juntan, estas células adiposas todas se juntan y por lo general no se juntan, por lo generalmente están separadas, pero cuando se juntan ya forman un tejido, ¿no? Y se forma el tejido adiposo. Acá vamos con complete, ¿no? Las fibras elásticas, colágenos y reticulares son formadas ¿por qué? Por los fibroblastos. La célula que más abunda en el tejido conectivo. Las células plasmáticas son formadas ¿por qué? Por un glóbulo blanco o leucocito llamado linfocito B, ¿no? Que justamente ayuda a generar la inmunidad. Cuando de repente viene un virus y ataca a nuestro cuerpo, pasa un tiempo y generamos inmunidad. ¿Qué quiere decir inmunidad? Que cuando venga otro virus ya no nos va a afectar de la misma forma, porque ya vamos a haber generado una defensa, va a haber inmunidad. Entonces, vamos con la siguiente. La célula cebada tiene dos proteínas, ¿sí? ¿Sí o no? Que justamente están presentes en forma de granulaciones, ¿no? No se vayan a confundir con las glándulas unicelulares que hablábamos en la clase pasada del tejido epitelial, porque esas son secreciones, estas son granulaciones. Ojo, hay que saber identificar bien el nombre. Y bueno, estas dos proteínas son la heparina y la histamina, ¿no? La heparina es un anticoagulante y la histamina es una proteína que ayuda a que cuando hay una inflamación dilate los vasos sanguíneos, ¿no? Y la heparina justamente, ¿por qué no? ¿Por qué debe haber eso? Lo que pasa es que la sangre tiene una función, la sangre dentro de su estructura está coagulada. Y ustedes cuando se han hecho una herida, sino que al toque la sangre se queda ahí, se coagula, se juntan y se quedan ahí. Entonces, ¿qué pasaría si eso ocurriera dentro de nuestro organismo? Si la sangre se coagulara dentro de nuestro organismo. Nos moriríamos de algún infarto, de algún paro, ¿no? Entonces, la heparina cumple esa función de que la sangre no coagule dentro de nuestro organismo, solamente afuera, al exterior. ¿Qué más? ¿Dónde ubicamos la fibra de colágeno? La fibra de colágeno lo encontramos en los tendones, en los ligamentos, ¿no? Justamente en esta unión de dos huesos, o el hueso con el músculo. ¿Dónde encontramos las fibras elásticas? Bueno, en la piel, ¿no? El colágeno ayuda a brindar soporte, resistencia, rigidez, y la elástica ayuda justamente a que tenga más movilidad, más flexibilidad. Entonces la piel justamente tiene bastante movilidad, está constantemente moviendo. Entonces por eso tiene que tener las fibras elásticas. Las fibras reticulares, bueno, las fibras reticulares más que todo están ubicadas en los vasos sanguíneos, cumple una función más de estructura, ¿no? Porque forma como una pared, ¿no? De los vasos sanguíneos, o sea, es como que el armazón. Entonces, están formadas también por fibra de colágeno, pero más delgadas, ¿no? Los leucocitos, bueno, los leucocitos son células de la sangre que van a estar en el tejido conectivo justamente para contrarrestar alguna inflamación o alguna infección. ¿Qué más? Los macrófagos, ¿no? ¿Qué son los macrófagos? Bueno, los macrófagos son unas células que también son formadas por los glóbulos blancos, los leucocitos. El leucocito es el otro nombre a los glóbulos blancos, y que justamente también ayuda a defender al cuerpo humano. ¿Cómo funcionan? Se lo comen, ¿no? El macrófago va y se lo come. Entonces ya hay diferentes tipos de macrófagos, ¿no? Dependiendo del organismo que haya venido a infectar, ¿no? A veces está el macrófago que justamente ataca a las células unicelulares, el macrófago también que tiene sus patitas, ¿no? Y que se moviliza ahí comiendo todo, ¿no? Y también está el macrófago ese que se junta de varios para atacar a un organismo que es más grande, ¿no? Un organismo que es más grande y evita que el macrófago es pequeño, entonces se juntan con todos los macrófagos, se juntan y se lo comen. Entonces,
Ese es un poco el repaso que hemos hecho de las preguntas y ahora vamos a pasar directamente a la clase, ¿no? Anteriormente, la clase pasada hemos hablado netamente de tejido conectivo, los componentes de tejido conectivo. Pero hay diferentes tipos de tejido conectivo. Está el tipo de tejido conectivo laxo, que justamente donde lo que hemos estado hablando, todos estos componentes que hemos hablado, por lo general están en el tejido conectivo laxo. Está el tejido conectivo denso y está el tejido conectivo especializado. Entonces vamos a acercar la cámara para explicar un poquito mejor. Bueno, ya acomodamos un poco la cámara y vamos a empezar, ¿no? Entonces habíamos dicho que el tejido conectivo hay diferentes tipos de tejido conectivo, ¿no? Está el laxo, el denso y el especializado. Entonces el laxo es justamente lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Justamente en el tejido conectivo laxo, al fin y al cabo, están todos los componentes. Pero por lo general están los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos es la célula que más se ubica ahí, y los macrófagos. Ahora, este tejido conectivo laxo está ubicado debajo del tejido epitelial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando estábamos tejido epitelial y siempre dibujábamos, siempre lo digo, ¿no? La clase pasada también lo dije, en negrito, dibujé con negrito, que era el tejido epitelial de abajo, dibujé con rojo, ¿no? Entonces, ese rojo era el tejido conectivo laxo. Entonces, ese es el tejido conectivo laxo, es el que se encarga de nutrir al tejido epitelial. Entonces, y dentro de este tejido conectivo laxo están las fibras, están todos los componentes, todo lo que hemos explicado la clase pasada. Bueno, no hay mucho que hablar ahí porque ya hemos explicado la clase pasada, solamente era para diferenciar. Entonces, ahorita vamos a pasar al siguiente, que es el tejido conectivo denso. El tejido conectivo denso contiene fibras gruesas de colágeno, poco flexible y resistencia, y se divide en dos: el tejido conectivo denso no modelado o irregular, igual el tejido conectivo denso regular. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar esto? Y la principal diferencia básicamente no están en las fibras, porque ambos como explicamos anteriormente, ambos tienen fibra de colágeno. La fibra de colágeno, como les expliqué, generalmente están en lugares donde hay fricción, donde hay resistencia, donde se necesita tracción, ¿no? Donde hay mucho desgaste y necesita rigidez. Entonces, la diferencia está en cómo están ubicados sus fibroblastos y las fibras. Quiere decir, de la ubicación que tiene la célula de fibroblasto y las fibras que se forman. Por ejemplo, acá vayamos un ejemplo del tejido conectivo denso, no modelado o irregular. Y ahí viene su nombre, ¿no? Irregular. Porque este tejido está específicamente en el hueso, en la parte del periosteo. ¿Pero qué es periosteo? El hueso no es que sea solo hueso, sino encimita del hueso siempre hay como una capita, ¿no? Esta capita que está encimita se llama periosteo, que está cubriendo todo el hueso. Entonces, la parte de arribita se llama periosteo. Entonces, este periosteo está formado básicamente de fibras de colágeno. Pero estas fibras de colágeno tienen una particularidad. Como muestra el dibujo, ¿no? Están totalmente irregular, no cumplen una estructura. O sea, por ejemplo, las fibras están por un costado, están a la izquierda, el otro está a la derecha, las células están todo disperso, o sea, no hay un orden. Entonces, justamente este tipo de estructura que tienen ayuda a soportar a una tensión o un órgano, ¿no? O una estructura. Los huesos son los que cargan generalmente con todo el peso, con toda la masa que tiene el cuerpo humano, ¿no? Entonces siempre tiene que brindar esa rigidez y tensión. Entonces estas características es lo que le dan. De rojo yo he puesto la fibra de colágeno, las fibras, y de negro con ahí
priorizando más o que se visibiliza más el puntito verde que es el núcleo, el fibroblasto. Entonces, bueno, ese es en el caso del hueso, ¿no? Que es el tejido conectivo denso, no modelado o irregular. Pero vayamos más a la derecha. A la derecha tenemos el mismo tejido conectivo denso, pero es modelado regular. ¿Por qué? Porque tiene una estructura. Se van dando cuenta, sus fibroblastos están en forma de cadenita, ¿no? Y sus fibras también, o sea, tienen la misma dirección. Están ubicados en forma paralela, ¿no? Entonces, este tejido, por eso le dice justamente tejido denso, modelado o regular. Son fibras de colágeno que están en la misma dirección como les veníamos haciendo y adquiere mayor resistencia y un poco más de flexibilidad que tejido conectivo denso. Un poquito más de flexibilidad. ¿Por qué? Porque este tejido va a ubicarse en los músculos. Los músculos necesitan ser también resistentes, pero un poco más flexible que el hueso. Por la misma forma, porque es un músculo, ¿no? Entonces generalmente este tipo está ubicada justamente en la unión del hueso con el músculo, en los tendones. Entonces ahí está el tendón. Básicamente lo encuentras así en tendones o en ligamentos. Entonces ya tenemos claro que el tejido conectivo denso, no modelado o irregular, obviamente estamos hablando de tejido conectivo, se divide en dos: el tejido conectivo denso no modelado o irregular y el tejido denso modelado o irregular. El tejido conectivo denso no modelado o irregular generalmente están ubicadas ¿dónde? En el hueso, en la parte del periosteo, la parte de encimita del hueso, ¿no? Que están ahí justamente para cubrir al hueso, cumple una función ahí de protección. Justamente en la parte encimita que se llama periosteo. Este periosteo, justamente en el periosteo, obviamente como explicar el hueso, no es que sea un hueso solo, tiene una capita de células que están encima. Ese tipo son justamente el tejido conectivo denso no modelado irregular, que es, bueno, que ahí está ubicado los fibroblastos y las fibras de colágeno. Ahora, ¿por qué se le dice así? Porque la forma en cómo están sus fibras, las fibras de colágeno con los fibroblastos están desordenadas. Por eso se le dice irregular. ¿Eso qué le da? Le da resistencia y rigidez para soportar la tensión de llevar todo el peso del cuerpo, ¿no? Porque es hueso. Y la otra, el tejido modelado regular, tiene otra estructura más paralela. Sus fibras de colágeno, que son los que están de rojo, con los fibroblastos, que son de negro, están formando como una cadena. Entonces, este tipo de estructura, este tipo de formación, permite que tenga más flexibilidad, ¿no? ¿Y dónde están ubicadas? En los músculos, ¿no? En los músculos hay una parte que es tendón, ¿no? Entonces ahí está ubicado este tipo, que ayuda a que sea más flexible. Bueno, pasamos al otro tipo de tejido conectivo. Hay un montón acá. Vamos solamente a hablar de dos por un tema de tiempo, por un tema de espacio también. Y ya la siguiente clase vamos a terminar porque vienen dos más, que es el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Y hablar de tejido óseo es hablar de otro tipo. El tejido óseo es demasiado complicado como para poder explicarle ahorita, ¿no? Y el cartilaginoso también. Entonces, por un tema de tiempo vamos a explicar estos dos, y en la siguiente clase vamos a hablar de eso. ¿Ok? Vamos a hablar del tejido conectivo especializado. Este tejido conectivo especializado, como explicábamos, son 4. Pero ahorita vamos a hablar del tejido elástico. No sé si se logra ver, sí, el tejido elástico. Ahí está medio chiquito, que se logra apreciar bien, vamos a borrarlo. Y vamos a para que se aprecie mejor. Tejido elástico. Obviamente, si es un tejido elástico, ¿por qué va a estar formado? Por fibras elásticas, ¿no? Entonces, es un tejido formado por abundantes fibras elásticas, ¿no? Gruesas, paralelas y organizadas en haces separados por tejido conectivo laxo. ¿Ya? Proporciona un color amarillo y una gran elasticidad y resistencia.
se ubica en los ligamentos de la columna vertebral y en el ligamento suspensor del pene. Entonces, justamente, este tipo de tejido necesita como hay bastante flexibilidad, entonces tiene que estar ubicado en lugares donde justamente hay bastante flexibilidad, por ejemplo, como la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral generalmente es lo que mueve todo nuestro cuerpo, entonces necesitamos un tejido parecido. Pero fíjese cómo está estructurado, ¿no? Acá hemos hecho una pequeña dibujo. Y mira lo que dice. Dice que justamente este tejido conectivo especializado está ubicado, pero aparte también está rellenado por tejido conectivo laxo. O sea, lo que hay acá, o sea, este es el tejido conectivo elástico, y en medio de todo esto, o sea, todo esto, lo que voy a decir con rosa, obviamente hablamos que el tejido conectivo laxo cumple una función de relleno, ¿no? Acá está. En medio de todo eso está el tejido conectivo laxo. Entonces, ahí está el fibroblasto y ahí están las fibras elásticas. Entonces, es importante saber su color, tiene un color amarillo, y está ubicado en las columnas vertebrales y los ligamentos suspensores del pene. ¿Por qué? Porque es un tejido que está estirado, ¿no? Y necesita tener esa elasticidad para cumplir las funciones. La columna vertebral constantemente estamos retorciéndonos, o agachándonos, o parándonos, ¿no? Erguirnos, ¿no? Entonces está constantemente moviéndose. En el caso del ligamento suspensor del pene, está constantemente, ¿no? Como dicen, cubriendo la cabeza del pene, que es el glande, o si no, dejándolo expuesto, ¿no? O sea, ese movimiento de cubrir y abrir se logra gracias a este ligamento suspensor, porque permite abrir y cerrar. Entonces está constantemente abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces ese tejido especial tiene que estar ahí. ¿Ya? Bacán. Ahora sí, vamos a hablar del tejido adiposo. Este es un tejido muy muy particular, porque algunas veces dirán, no, que la grasa, no deberíamos tener grasa en el cuerpo, que la grasa hace daño, que me saca barritos, y sí es cierto, pero la grasa cumple un papel fundamental e importante en nuestro cuerpo humano. Bastantes importantes. Vamos a ver que no se ve muy bien. Bastante importantes. Por ejemplo, a ver, el tejido adiposo. ¿No? Como hablamos, el tejido adiposo se forma. Bueno, es un tipo, ya sabemos que el tejido adiposo pertenece al tejido conectivo especializado. Y como explicamos hace ratito, se forma porque todas las células adiposas se juntan, que generalmente no se juntan, se agrupan y forman un tejido adiposo. Está ubicada en bastantes estructuras de nuestro cuerpo y por eso se dividen en dos: el tejido adiposo amarillo o unicolar o unilocular o grasa amarilla, o tejido adiposo pardo o multicelular o grasa parda. Entonces, ¿qué es el tejido amarillo o unicolar o unilocular, perdón, o grasa amarilla? Son células presentes en citoplasma con una sola gota de grasa, ¿no? De tal manera que, bueno, eso ya lo habíamos explicado. Los lípidos almacenados son principalmente grasas neutras o triglicéridos, ¿no? Es ricamente vascularizado e inervado, ¿no? Todo tejido en el adulto es unicolar, poseen fibras reticulares que envuelven las células adiposas. Ojo, acá este dato de acá es importante. Las fibras reticulares habíamos hablado que solamente se ubicaban en los vasos sanguíneos. No, también están ubicados en las células, en los tejidos adiposos, ¿no? Obviamente cumplen una función netamente de estructura. Ahora, ¿cuáles son las funciones de las grasas?
del tejido adiposo. Ustedes dirán, no, solamente hace daño, no, cumple bastante importancia. Constituye una reserva de energía. ¿Qué quiere decir? El cuerpo, como hablamos en la clase pasada, lo primero que consume, ¿qué es? ¿La grasa o el azúcar? El cuerpo lo primero que construye, que gasta cuando estamos haciendo ejercicios o estamos sudando, lo que hace el cuerpo es botar la grasa o botar el azúcar. Lo que hace primero el cuerpo es botar el azúcar. El azúcar es una energía inmediata. Al toque se va, lo comes y se va. Entonces la grasa cumple una función de reserva de energía. Por eso algunos fisicoculturistas, todas esas cosas, siempre mandan una rutina bastante amplia, porque llega un momento en que ya desgastaste todos tus azúcares, tu energía inmediata, y es momento de botar esa grasa. Entonces, para botar esa grasa te tienes que quedar sin azúcar, para que recién esa reserva almacenada, salga. Entonces, ¿y dónde se almacena? Por lo general, esta es la segunda parte, moldea la superficie corporal, porque esta reserva de energía, este almacén de grasa se ubica en diferentes lugares, dependiendo a veces del hombre y de la mujer, ¿no? Por ejemplo, las mujeres a veces suele ubicarse de repente en los senos, en la parte de los glúteos, en las caderas, ¿no? Por eso cuando las mujeres, están un poco más subidas de peso, y tienen mayor masa, esta grasa se ubica en esos lugares. Entonces la mujer tiene más predisposición en ese aspecto de acumular las grasas en esas partes del cuerpo. El hombre más bien almacena, generalmente es la barriga, ¿no? Que es donde generalmente también hay un almacén ahí de grasa, ¿no? Entonces, por eso moldea, porque le da una estructura particular al cuerpo humano, ¿no? Como reserva necesita estar almacenada en un lugar, entonces por eso se ubica en esos lugares. Cumple una función de protección, como amortiguador en zonas sometidas a presión. La grasa cumple eso, protección. Como el riñón, por ejemplo, el riñón constantemente está, ¿cómo decírtelo? Con bastante líquido, hay bastante presión de la misma agua, porque ahí es donde se almacena la orina. Entonces la grasa ayuda a proteger eso. Es termoaislante también, porque las grasas son malas conductoras del calor. Eso hace que esté regulado la temperatura en ese aspecto, porque no va a aumentar la temperatura ni va a bajar, lo va a mantener regulado. Entonces, otro aspecto también que cumple una función de estructura también. El tejido adiposo cumple una bastante función de estructura, porque rellena los espacios de los tejidos y ayuda a mantener ciertos órganos en su posición normal, como el riñón. El riñón, si vemos abajo que hemos dibujado un riñón, es un buen ejemplo. No sé si se logra ver, Entonces, el riñón está ahí, ¿no? Pero el riñón tiene una partecita de arriba, que es grasa perirrenal, así le llaman, grasa perirrenal porque, su otro nombre del riñón es renal, ¿no? Nombre científico para que diferenciarlo mejor. Peri es porque está encima, ¿no? Igual que el hueso, ¿no? Perioisteo, que es como una capa de células que está protegiendo los órganos. Los órganos generalmente tienen una capa, que ahora veremos más adelante, cuando hablemos de sistemas. Siempre, todo órgano siempre tiene tejido que está superior, que está como que protegiendo el mismo tejido. Esos son los periosteos, los pericondrios, los miocondrios. Siempre, pericondrio, por ejemplo, peri es superior y osteo es hueso, perioisteo. Peri es encima, renal, riñón. Entonces es la que está, la primera capa que está protegiendo al órgano. Entonces esta grasa que está arriba, grasa perirrenal, justamente ayuda a que el riñón esté termoaislado, esté protegido y justamente ayuda a que este riñón se mantenga en su posición. Porque
¿cómo será el cuerpo de Mágico? Que si por ahí que necesita un peso adecuado para mantenerse. Y como no puede poner otra cosa más, pone grasa ahí. Y bueno, esta grasa, como es un tejido adiposo amarillo o unilocular, tiene la misma característica de lo que hemos estado hablando al inicio y la clase pasada. Que vamos a mirarlo más profundo esta parte de la grasita. Entonces vemos que tiene la misma, ¿no? Las células adipositas, varias células adipositas que se han juntado, ¿no? Varias células de grasa se han juntado, han formado un tejido adiposo. El núcleo está para un lado, está arrinconado porque la gota de grasa es tan grande que lo arrincona el núcleo. Y ahí está. Entonces no hay más vuelta que darle. Ahora, viene el otro tejido, el tejido adiposo pardo o multilocular o grasa parda. Básicamente este tejido es muy diferente al tejido adiposo amarillo, ¿no? O grasa amarilla. Porque por lo general, no, porque siempre todos los niños lo tienen, pero luego cuando tú creces, desaparece y se forma la grasa amarilla. Entonces por eso se especificó que solamente todos los niños, todos los adultos, tenemos este tipo de grasa amarilla, pero en algún momento esta grasa amarilla fue una grasa parda, porque al momento que nacemos con esta grasa parda. Entonces, ¿por qué? Porque esta grasa parda ayuda justamente cuando el niño no nace con ropa, pues, o nace con ropa. O sea, la ropa tiene una función específicamente de protección, de abrigarnos contra el frío, ¿no? Para que no nos pase aire. Entonces, antiguamente justamente el hombre tenía bastante vellosidad porque el vello protege del frío. Pero nosotros ya evolucionados no tenemos eso. Entonces la grasa, al momento que el bebé nace, cumple con esa grasa que es mucho más energética. Entonces brinda más calor al bebé que ha nacido, ¿no? Entonces este tipo de grasa es multicular porque si bien como vemos en el dibujito, en las células de grasa amarilla era solamente una sola gota de grasa, pero acá vemos que en su citoplasma hay distintas gotas de grasa. Lo que está de azulito, no sé si lo logran ver, lo que está de azulito, ¿no? Hay un montón, por eso se llama multilocular, ¿no? Porque estas grasitas son como si fueran ojitos oculares de ojos, ¿no? Entonces son varios ojitos que están ubicados dentro del citoplasma de estas células, ¿no? ¿Por qué tiene ese color pardo, no? Porque ese color parte de la cantidad de citocromo en las mitocondrias, ¿no? En la forma de mitocondria. Y bueno, su función, como les explicamos, en el recién nacido protege del frío. En el adulto casi no hay. Porque desaparece, porque ya no tiene sentido. Porque cuando ya eres adulto, por la misma evolución, ya te cubres con ropa, ya tu cuerpo está más evolucionado, ya desarrollaste todos tus órganos a la perfección, ¿no? Entonces ya no hay por qué estar protegiéndote, ¿no? Con el calor. Y otra cosa que es bastante importante, este tipo de grasa parda generalmente está en los animales que invernan. Por ejemplo, el oso. El oso lo que hace es por eso el oso cuando está a punto de invernar come, porque no es que se va a invernar y viene la temporada de frío, se va a invernar y se mete a su cueva y no sale, y ya no necesita alimentarse porque justamente tiene almacenada la grasa, ¿no? Y justamente ellos tienen esta grasa parda porque les va a dar calor, porque ellos invernan porque hay una temporada de frío terrible. Por ejemplo, en los osos polares, por ejemplo, hay temporadas donde ya
se van a invernar porque viene la noche, ¿no? Entonces, y ellos invernan, ¿no? Entonces ellos en ese proceso comen, se protegen, se alimentan y comen tanto como para que todo ese proceso en el cual no van a comer y van a estar invernados no tengan problemas y puedan sobrellevar este periodo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que lo que quería comentarles en esta clase. La próxima clase vamos a terminar hablando de todo lo que tiene que ver con tejido conectivo y conjuntivo, hablando del tejido cartilaginoso y del tejido óseo, ¿no? Que también es bastante. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para que quede claro, ¿no? El tejido conectivo está dividido en tres, ¿no? Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso y tejido conectivo especializado. En el tejido conectivo laxo, bueno, es básicamente todos los componentes que hemos hablado en la clase pasada, pero los que más destacan es el fibroblasto y los macrófagos, ¿no? ¿Qué eran los macrófagos? Las células grandotas que te comen, ¿no? Que comen a esos organismos extraños, o a veces también a material genético que no ha sido bien procesado, ¿no? Entonces, se lo come. Son los dragones del cuerpo humano. Luego está el tejido conectivo denso. Me olvidaba, el tejido conectivo denso está ubicado debajo de la piel. Ya habíamos hablado en la clase pasada de eso. El tejido conectivo denso está formado básicamente de colágeno, de fibras de colágeno, producido nuevamente por los fibroblastos, y que divide en dos, ¿no? El tejido conectivo denso no modelado o irregular y el tejido conectado denso modelado. Ambas están formadas por fibras de colágeno, solo que la diferencia está en la posición de cómo están sus fibroblastos y cómo están las fibras de colágeno. Generalmente el tejido conectivo denso no modelado está en el periosteo, ¿no? Que el periosteo es la capa que cubre a los huesos, ¿no? El sistema óseo, mejor dicho, y brinda de alguna otra forma mayor tensión para poder aguantar toda la masa que hay en el cuerpo humano. El tejido denso modelado justamente tiene este nombre porque está más, hay una simetría entre los fibroblastos y las fibras, ¿no? Todo está paralelo. Todo está paralelito. Y bueno, está ubicado justamente en los músculos, ¿no? Justamente en el tendón, ¿no? Que si bien es cierto es resistente, pero por la misma estructura que tiene, le da un poquito de flexibilidad. El tejido elástico, bueno, es un tejido que está formado obviamente por fibras elásticas, ¿no? Y de alguna otra forma, se necesita estar en un lugar donde haya bastante movimiento. Y por eso está ubicado en lo que es en la columna vertebral, porque constantemente ustedes mismos dense cuenta cuántas veces usamos la columna vertebral para sentarnos, para erguirnos, para movernos para la izquierda, para la derecha, e incluso hasta para caminar usamos el tejido la columna vertebral. Entonces, el tejido elástico cumple esa función, ¿no? Es precisa. Otra cosa particular es que el tejido elástico está rellenado por tejido conectivo laxo. Bueno, ahí vemos el ejemplo, ¿no? Luego está el tejido adiposo, por último, que está dividido en dos, ¿no? El tejido adiposo amarillo o unicolar y el tejido adiposo pardo o multicular, o grasa parda, ¿no? El tejido adiposo amarillo es el que generalmente está ubicado, todos los adultos lo tenemos. Ya saben que por la misma cantidad de grasas que tiene, porque este tipo de célula tiene una gota de grasa grandota en su citoplasma que lo manda al núcleo para un lado, para un rincón. Entonces, su función es, como siempre hemos dicho, sintetizar, almacenar y liberar grasa. De alguna otra forma reduce la composición química de una grasa y lo vuelve en ácido graso, es decir, lo vuelve más chiquito. Cumple una función de reserva energética. Hablamos que lo primero que consume el organismo, los azúcares, y la grasa está almacenada. Por eso se almacena en algunos lugares del cuerpo humano. En caso de las mujeres es más evidente porque se expresa en los glúteos, en las caderas, en los senos, ¿no? En el hombre generalmente es en la barriga.
protección, pero que es como amortiguador en zonas sometidas a presión, como el riñón, por ejemplo, por la cantidad de agua. Termoaislante porque es mala conductora de calor, es decir, mantiene un equilibrio homeostático en la temperatura. Y de alguna otra forma rellena espacios, como en el riñón, ¿no? Porque si no parece mentira, pero este pedacito de grasa ayuda a mantener la estructura y a mantener un equilibrio en el peso, las muertes. Y bueno, ahí vemos un ejemplo, ¿no? Que cómo es este tipo de células que manda al rincón al núcleo, ¿no? Luego está el tejido adiposo pardo o multilocular grasa parda. ¿Por qué? Porque tiene bastantes, o sea, en el tejido adiposo amarillo solamente había una gota de grasa grandota, acá hay varias, ¿no? Por eso como que estas grasitas da la apariencia de que si fuera un ojo, ¿no? Entonces por eso tiene varios ojitos que lo hemos dibujado de azul, ¿no? Su función es básicamente igual almacenar la energía, pero es más, tiene mucho más energía que la grasa amarilla. Por eso, en el caso de los humanos aparecen los niños, ¿no? En los bebés recién nacidos. Ya en el adulto ya no es tan necesario porque por la evolución ya nosotros tenemos otra estructura, ¿no? Ya nuestros órganos están más evolucionados, podemos soportar el frío y de otra manera, ¿no? En cambio el bebé no, pero el bebé no nace con ropa, pero el bebé nace calato, ¿no? Nace desnudo y necesita tener calor de alguna otra forma. Por eso, en el adulto prácticamente ya no hay, y en el recién nacido, bueno, como explicamos, lo protege del frío, y generalmente están en los animales que invernan, ¿no? Como el oso polar, el oso pardo, que por las temporadas de frío se alimentan bien, y en este periodo utilizan esta grasa que está almacenada en su cuerpo. Bueno chicos, eso es lo que hemos querido hablar en esta clase. Nos vemos en la siguiente clase, espero que les haya gustado y nos vemos. Muchas gracias.